Amigos del comercio, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Como siempre, Diario El Comercio, presentándole los temas de coyuntura. Les contamos que hoy estaremos hablando sobre una publicación de Diario El Comercio sobre el riesgo que implica esta filtración de datos que fue revelada por medios internacionales luego de una investigación de una empresa israelí que detectó que millones de datos de ecuatorianos habrían estado disponibles al público, a la gente y también a personas inescrupulosas que pudieran hacer uso de esa información en la red. Esto fue desconectado el 11 de septiembre, pero ya la información estuvo en la nube. Para conversar sobre eso estamos con Lorena Naranjos, directora de la DINARDAP, que es la Dirección Nacional de Datos Públicos, quien nos va a comentar sobre la iniciativa legal que además el gobierno ha anunciado que enviará para poder proteger a los ecuatorianos o para que ejerzan su derecho para poder proteger la información digital. Gracias por estar con nosotros. La primera consulta es ¿cuándo se detectó este inconveniente y cuáles fueron las primeras acciones que tomó el gobierno? Bueno, gracias por permitirnos la oportunidad de conversar sobre esta temática. El 11 de septiembre se emitió un comunicado a ECUSER, que es el organismo de verificar que cuando existen puertas abiertas sobre temas de seguridad en plataformas, sean notificados para que ellos implementen los correctivos necesarios que permitan cerrar estas brechas de seguridad. Esto se realizó el mismo 11 de septiembre por esta entidad que le menciono, que está dirigida por la Arcotel. Posterior a eso, como es de conocimiento público, ya se han iniciado las acciones penales, la Fiscalía ya está actuando para determinar el nivel de responsabilidad de los actores intelectuales de esta vulneración, en el que intervienen dos privados, dos personas particulares que son aquellas que estaban con una empresa ofertando supuestamente analítica de datos a costa de nosotros los ciudadanos ecuatorianos. Así es una empresa de marketing localizada aquí en el Ecuador. El día de ayer la Fiscalía hizo un allanamiento a una de las direcciones que constaban de uno de los propietarios de esta firma. Otra persona ya habría sido detenida para investigaciones. Ahora, no sé, del lado del usuario, ¿qué pueden hacer? Si bien ya no está la información ahí, es posible que esta misma empresa haya distribuido esos datos, que otras personas también los hayan podido ver. ¿Qué previsiones, qué cuidados podría tener el usuario de aquí en adelante? En realidad en el Ecuador nosotros deberíamos tener una conciencia de protección de datos. A eso se denomina mundialmente como la cultura de protección de datos. Dentro de esta cultura, uno de los elementos sustanciales es la salud de nuestra seguridad o la seguridad digital de las personas, porque estamos en contacto, constante interacción con nuestros datos. Así que ante cualquier evento, porque la posibilidad de existencia de puesta en riesgo, así como de estos inescrupulosos que han usado esta información sin nuestro consentimiento, es posible en cualquier momento. Y por eso es indispensable que nosotros eduquemos a nuestros niños, eduquemos a nuestro entorno laboral, familiar, y nosotros mismos comencemos a tomar en cuenta ciertas medidas de seguridad. Por ejemplo, no dar nuestros datos personales cuando nos llaman a ofrecernos servicios y bienes por teléfono, porque yo no sé quién está detrás del otro lado. Tampoco aceptar entregar mis datos a rifas y sorteos. O si es que alguien me está ofreciendo un servicio vacacional, algún tipo de bien que no tiene por qué haber accedido a cierta información que me está entregando, dudar de la legitimidad de cómo obtuvo esa información, porque yo no he dado un consentimiento previo. Todo es eso importante que podamos nosotros reconocer que es parte de lo que ahora tenemos como derecho a exigir los ciudadanos, y es un control adecuado de todos los responsables de tratamiento, personas privadas y públicas que manejan nuestros datos y que deben hacerlo con seriedad. Tal vez ya existe alguna presunción de cómo estas personas, esta empresa Novastat, consiguió esta información. No me quiero adelantar a pronunciarme sobre este tema porque está siendo materia de investigación por parte de la Fiscalía y no quisiera intervenir en este tema. Lo que sí puedo mencionarle es que la protección de datos personales depende de un ecosistema. Todos somos corresponsables
el Estado, los entes privados y nosotras, las personas comunes, que también tenemos que entre todos promulgar un espíritu de seguridad digital para que aprendamos a protegernos y a exigir que nos respeten. Así es, tenemos ya una consulta, Lorena, de Félix Álvarez, quien nos escribe a través de nuestras redes sociales. Gracias por tu pregunta. Dice, ¿y ahora qué va a pasar con los datos que ya fueron sustraídos? ¿Qué riesgos existen? En general, cuando hay cualquier tema de seguridad, recuerde lo que pasó con Facebook, recuerde lo que ha pasado con British Airways, recuerde lo que ha pasado ya en el mundo cuando existe cualquier tema de seguridad, se deben implementar medidas de salud digital, de protección. Estas medidas son normales. No quiero con esto que se malinterprete como que es un estado de zozobra, no. Hay que afrontar los riesgos con seriedad y los riesgos se afrontan sabiendo que no debo compartir contraseñas, que debo cambiarlas rutinariamente, que debo decirles a los niños pequeños que no acepten invitaciones de personas que no conocen, aun cuando sean niños, en sus aparatos electrónicos, porque también hay que reconocer una realidad. Nosotros en el Ecuador no hemos estado preparados para educar a nuestros niños, para decirles que no pueden usar medios tecnológicos de menos de 13 años, que no pueden estar en redes sociales, porque incluso las propias redes dicen que para poder acceder a ellas se necesita esta edad. Sin embargo, hay muchos padres que facilitan los datos mintiendo de los hijos y que permiten el uso. Entonces, todos nosotros, el ecosistema completo, debe comenzar a hacer conciencia, no por este hecho solamente, sino porque de ahora en adelante, a raíz de estos hechos, lo que hacen es hacernos comprender de que nosotros somos esos datos personales. Y así como nos cuidamos en carreteras físicas, también tenemos que aprendernos a cuidar en carreteras digitales. Así es, y un dato preocupante que lanzó la investigación internacional de la empresa israelí, como decíamos, y que fue replicada inicialmente por la BBC. La empresa extranjera que hizo esta investigación se llama BPM Mentor, y esta empresa señalaba que prácticamente la información de millones de ecuatorianos está disponible casi de todos, e incluidos 6,7 millones de niños. Probablemente también, si es que ellos o algunos tienen sus correos electrónicos, existirá direcciones. ¿Qué tipo de información se logró detectar y en esos casos específicos cuál es la recomendación? Bueno, en realidad, como insisto, como no sé el tema de la investigación específica, no me quiero pronunciar sobre ese supuesto. Sin embargo, sí debo invitarles a los padres de familia a que no solamente por esta situación, sino en general, porque nosotros debemos ser padres responsables digitales, tenemos que enseñarles, si a nuestros hijos les enseñamos a cruzar la calle, es nuestra obligación también enseñarles a usar las carreteras digitales, y eso involucra que solo, por ejemplo, mayores de 13 años usen redes sociales, menores de 13 años se desaconseja porque no tienen capacidad de análisis, de verificar los niveles de riesgo. Hay un estudio de una universidad alemana que determina que los nativos digitales no tienen esta percepción del riesgo, no saben cuándo están en peligro. ¿Por qué? Porque el riesgo es físico, uno percibe que algo te está pasando porque siente en la parte física que un carro se avecina, que hay un fuego cerca, pero en el medio digital, si nosotros no les ayudamos a concientizar que no pueden pedirles fotografías de desnudos, que no pueden hacerse sus amigos si no los conocen en mundo real, si es que además permiten recibir información de la cual no tienen todavía edad para acceder, los descuidados somos los padres que no les hemos enseñado a nuestros hijos cómo protegerse. Y esta es una responsabilidad para los adultos también, porque nosotros mismos tenemos que aprender a no exponer a nuestros hijos con información innecesaria, publicar su colegio, publicar la hora de entrada, la hora de salida, si se van de viaje. Es una conciencia de autoprotección que tenemos que desarrollar nosotros mismos para no publicar también cuando nos vamos de viaje o si tuvimos un evento social, decir la hora y el día en qué lugar vamos a estar. Es parte de los criterios de seguridad que siempre se tienen que actuar, porque tenemos que refrescarnos en la memoria que ante estas carreteras también hay que tener una situación de prevención. Ahora, ¿qué opciones les quedan a los ciudadanos sabiendo que, y esta es una pregunta de Andrés Villenas que nos hace llegar a través de nuestras redes sociales, sabiendo que
el Estado y las instituciones públicas que tenían esa información, o puede ser también alguna empresa privada, eso se está investigando, ¿qué responsabilidad tienen esas instituciones? Porque eran las encargadas de cuidar esos datos tan sensibles que necesariamente nos van a consultar en esas instituciones. Si yo voy a pedir un crédito, necesariamente me van a pedir mi dirección, mi teléfono, una infinidad de datos que debo presentar a la institución, y lo hago confiada en que van a cuidar esos datos. En este caso ha habido esta filtración, y entonces la pregunta es ¿cómo podemos reclamar, dice Andrés, por los datos que tienen los que ahora no sabemos ni siquiera quién tiene esos datos? ¿Cómo podemos reclamar y qué sanciones se puede dar a los responsables? Bueno, en el estado actual, en donde no tenemos una ley de protección de datos personales, lo que se tiene que hacer es seguir denuncias penales. Seguir el COIP tiene un artículo que se llama revelación ilegal de base de datos, que calza perfectamente con este supuesto señalado por el consultante, donde si es que efectivamente se siente afectado porque ha habido una difusión, una divulgación o un acceso no autorizado, puede acceder a denunciar, y será la Fiscalía la que determine cuál es el responsable de ese acceso indebido o esa divulgación no autorizada. Esto en el estado actual. Pero si tuviéramos una ley, yo me acuerdo en anteriores ocasiones estuvimos aquí conversando sobre hace pocos meses y hace un par de meses antes con alguno de sus compañeros, donde decíamos y generábamos esta conciencia de la necesidad de este proyecto de ley, de la necesidad de que el Ecuador vaya al ritmo de la región. Sabemos que somos los últimos 3 países de la región que no contamos con una ley de protección de datos personales. Bolivia, Venezuela, Ecuador no lo tiene. Brasil y Panamá ya lo aprobaron. Nosotros estamos ahora con una oportunidad valiosa que debemos aportar y presionar a nuestras autoridades en la Asamblea para que prioricen esta ley y la traten en el menor tiempo posible. Porque solo una normativa que establece no solamente niveles penales, sino sobre todo niveles preventivos, darles las reglas de juego a los responsables de tratamiento públicos o privados. ¿Quiénes son estos responsables? Los que hacen tratamiento de dato personal, los que procesan esta data, sepan qué pueden hacer y qué no pueden hacer, hasta dónde su actuación es legítima, hasta dónde su actuación es legal, y con esas armas en sus manos puedan trabajar y ejercer tranquilamente su libertad de negocio, sin afectarnos a las personas. Para eso sirve un anteproyecto y ahora un proyecto de protección de datos, para que los que trabajan, los científicos de datos que trabajan legítimamente y con ética, no los que ha ocurrido con esta entidad privada, sino los que hacen bien su trabajo, que pueden ser banca, que pueden ser empresas públicas, que pueden ser empresas privadas, puedan seguirnos brindando servicios de calidad y nos den confianza, y atacar a quienes efectivamente no cumplen su trabajo y no lo hacen con seriedad, para que a ellos se les imponga no solo sanciones penales, que es lo que va a pasar ahora, sino sanciones económicas, multas. Lamentablemente, solo se estabiliza un sistema, solo se rompe los mercados negros de base de datos cuando hay sanciones y multas económicas que generan un desincentivo en que esta libre circulación sin autorización, estos malos usos inadecuados, se estén produciendo. Ahora, hablábamos precisamente hace algún tiempo sobre la necesidad de esta ley. ¿Cuánto tiempo ha esperado y por qué no ha salido? Nosotros hemos trabajado en este anteproyecto con distintos sectores. Hemos hablado con academia, con especialistas, desarrolladores de softwares, con especialistas en seguridad, con estudiantes universitarios, incluso con jóvenes, porque como le estoy comentando, es una norma transversal. No solo se refiere al trabajo de unas empresas, sino también a cómo el Estado tiene que garantizar educación digital, por ejemplo, cómo en los colegios se tiene que priorizar esta educación en línea. Este tipo de elementos eran muy importantes construirlos colaborativamente para que no existan los problemas anteriores que hubieron con las 2 propuestas que se quedaron en la Asamblea por una confusión con la intimidad o con la libertad de expresión, y para que ahora se entienda que la verdadera dimensión de proteger a las personas es en su intimidad, en su privacidad, sí, pero sobre todo en que cada uno de estos datos nos refleja como personas, somos nosotros mismos, y que entonces hay que protegernos, no solo desde un perfil disminuido de la intimidad, sino a todo el complejo de interrelaciones que tiene una persona en medios digitales.
Ahora, existe varios comentarios de nuestros lectores en línea, realmente ellos están preocupados y también manifiestan su inquietud y su malestar por el hecho de que el Estado, que es el que debía velar por esta protección de datos, no lo ha hecho. En ese sentido, ¿qué se va a hacer además de lo de la ley? Ya que hay un montón de instituciones públicas que tienen bases de datos completas de los ciudadanos y pues para evitar a futuro que exista una nueva vulneración. Bueno, Efectivamente, el Estado efectivamente debería responder por esta filtración. en este momento las acciones que te permite el marco actual son las acciones penales, los correctivos técnicos ya implementados. Sé que se están realizando otros correctivos a nivel técnico. Hoy mismo se está realizando una reunión con CNT para que todas las instituciones puedan entrar en el anillo gubernamental que ya establecen mayores niveles de seguridad, pero vuelvo a insistir en lo mismo. Todos estos son medidas técnicas que se pueden implementar, pero si no hay una espíritu de colaboración en conjunto. La seguridad no se construye individualmente, la seguridad es un trabajo en equipo. Todas las personas tenemos que estar unidas con este mismo objetivo. La protección de datos personales es también un estado de corresponsabilidad. Todos tenemos que construir, a pedir, a exigir que cuando nos llamen por teléfono comencemos a preguntarnos cómo usted obtuvo mi información para ofrecerme este bien o servicio. ¿Por qué usted sabe tanto de mí si yo no le he autorizado? Solo a través de todas estas prácticas que están recogidas en el proyecto de ley de protección de datos como de un buen estándar internacional, se garantiza que haya un ecosistema de confianza digital. Si es que no se logra interiorizar en todos los ciudadanos, en el Estado, en los responsables de tratamiento, en cada uno de estos actores sustanciales, no vamos a poder trabajar en la medida en la que necesitamos para poder estar al mismo nivel que nuestros vecinos Perú y Colombia o en la Unión Europea, que ya tienen desde hace algún tiempo un reglamento general de protección de datos personales. Tenemos más consultas de nuestros usuarios. Nos consulta, por ejemplo, si se puede hacer recomendaciones de aquí en adelante. Algo ya mencionado usted, sería una recomendación importante que se cambien las contraseñas. Son políticas de salud, de salud en el manejo de la información, de buenas prácticas en el manejo de seguridad. Un cambio de contraseña, no usar la misma contraseña, no aceptar spam, estos correos no solicitados, no hacer clic en estos links, aunque nos manden personas conocidas, no hacer clic en estos links que no sabemos qué conformación, porque a veces tienen malwares. Todo este tipo de acciones deben estar interiorizadas en nosotros, porque efectivamente son parte de nuestra cotidianidad, ayudarles a nuestros adultos mayores a que ellos también distingan llamadas falsas o mensajes falsos, a que no caigan con cuestiones básicas que pueden afectarles, como una información de una supuesta venta de un producto o de un sorteo, de haberse ganado un premio. Todos esos tipos de elementos que nos ayudan a construir una cultura de protección y de seguridad. Otra duda, ¿cuándo se va a enviar este proyecto de ley? El día de mañana. El presidente dispuso 72 horas para que la Secretaría Jurídica de la Presidencia entregue formalmente. Nosotros lo haremos a través del Ministerio de Telecomunicaciones. La Dirección Nacional estará apoyando al Ministerio en la entrega de este proyecto de ley para que sea tramitado en la Asamblea. Y ahí vuelvo a hacer un llamado. Hay que insistir en la necesidad de que se promulgue pronto, en la necesidad de que se aplique pronto, porque estamos retrasados en la región. Y mientras más retraso tengamos, menos competitivos a nivel de desarrollos tecnológicos, menos desarrollados en esta cultura de protección estamos, y tenemos que recuperar el tiempo perdido, y eso solo hacemos con guías claras que están en el anteproyecto. ¿Cuáles serían las principales los principales ejes de esa iniciativa?
Bueno, el proyecto de ley lo que intenta es regular cuáles son las actuaciones legítimas de quien trata datos personales. Para estas actuaciones legítimas se establece las autorizaciones que el titular debe hacer, el consentimiento informado cuando alguien va a tratar sus datos. También puede hacerse por disposición de ley, pero además se debe establecer con qué finalidad se están recabando los datos, por cuánto tiempo se los están recabando, si cambia la finalidad, que me notifiquen por qué hay el cambio de finalidad y si yo autorizo la nueva finalidad. Es decir, ya no esto de que me llaman y no me dicen ni de dónde obtuvieron o para qué lo tienen. Los derechos, que yo tenga derecho de acceso a saber qué tienen de mí, derecho de rectificación cuando un dato se ha equivocado, que yo pueda eliminar el error y colocar el dato correcto, o eliminar el derecho de eliminar en sí mismo un dato cuando éste sea completamente equivocado o no debió haber sido levantado, el derecho de oposición cuando yo exijo que no debo estar en una base de datos porque quiero mantener mi privacidad, el derecho a la limitación del tratamiento, a la portabilidad de los datos, todos esos derechos que son derechos digitales, que son estos derechos que tenemos ahora las personas en los caminos digitales de los que hemos hablado, son los que están contemplados en este proyecto de ley. Y además, estos principios que son sustanciales, la calidad del dato. ¿Por qué? Porque es importante que el dato sea actualizado para que una condición, por ejemplo, de moroso no siga permanente en una base de datos cuando yo ya he superado esa condición. O que haya la revisión constante de información que tal vez puede causarme una discriminación. Todos estos elementos ayudan a construir una identidad digital adecuada. Y nos permiten que los responsables de tratamiento designen y asignen recursos humanos, técnicos y económicos para que puedan privilegiar la seguridad. Uno de los principios sustanciales de este proyecto de ley es que los estándares de seguridad ya no son una cuestión de buena práctica voluntaria de una empresa o de un sector, sino que se vuelven una obligación. ¿Por qué? Porque quien trabaja con datos debe ser responsable de lo que está haciendo. Ahora, ¿qué pasa con los call centers que permanentemente están llamando sin ninguna autorización? ¿Se puede hacer algún tipo de control? ¿El Estado va a tomar acción sobre de dónde han sacado esas bases de datos? En el momento en el que nosotros tengamos ya una ley de protección en el Ecuador, en ese momento nuestros call centers aprenderán cómo ejercer su trabajo de forma legítima. ¿Por qué? Porque en otros países donde funcionan call centers y existe una ley de protección de datos, esos call centers sí pueden trabajar, pero lo hacen amparados en el consentimiento del usuario, que admite que esa llamada es consentida. ¿Por qué? Porque quiere recibir el servicio, no un marketing directo que nos sentimos vulnerados, sino un marketing directo que nos sentimos parte de la empresa, que yo quiero que me den el servicio. Este nivel de evolución, este salto cualitativo en la calidad del servicio, en el respeto al consumidor, en este nivel de transparencia entre el usuario y la empresa, es lo que quiere un proyecto de ley. Por eso es que, aclaro, no es que se van a cerrar los call centers, no, van a evolucionar, van a aprender a hacer un trabajo en donde las personas somos el centro y donde nosotros decidimos si nos quedamos con usted y sus servicios porque creemos en su producto y usted tiene que obtener de nosotros la autorización para que pueda seguir llamándonos. Así es. Pues Lorena Naranjo, directora de la Dirección Nacional de Datos Públicos, le agradecemos por haber estado con nosotros. Le estaremos invitando para que nos cuente cómo avanza el proyecto y la discusión en la Asamblea de este importante proyecto de ley necesario y también que pueda dar respuesta a los ciudadanos que ahora se han visto vulnerados en sus derechos de datos, de la privacidad de datos. Gracias por estar con nosotros y también a nuestros lectores, gracias por sus consultas y preguntas y por estar conectados.